Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Mr. Contraintuitivo. Soy Jesús. Ya sabéis que aquí hablamos de psicología y hoy lo hacemos con un tema que creo que es muy interesante, que seguramente os llamará la atención por el título: ¿cómo nos manipulan? Esa es la pregunta, esa es casi la afirmación más bien que hago en este vídeo, porque te manipulan a ti, que lo estás viendo, me manipulan a mí, nos manipulan a todos los que vivimos en el mundo moderno. Me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno a eso, no solo desde el punto de vista crítico o analítico de la cuestión, sino también con algunas estrategias que creo que pueden ser de utilidad, no para eliminar, pero sí, desde luego, para reducir en lo posible ese grado de manipulación que yo diría que, por lo menos en la perspectiva de vida que yo tengo, ha ido creciendo, está aumentando. Y de hecho creo que la manipulación, si cualquiera de vosotros os hacéis esa pregunta de ¿nos manipulan más o nos manipulan menos que hace 5 años, 3 años? Yo diría que ahora estamos en un momento de crecimiento exponencial, no solo de las noticias falsas y todo este tipo de cosas, sino de los intentos activos de manipulación de la población. Entonces, una buena forma de preguntarse cómo muchas veces nos manipulan de manera sucinta, de manera quizá difícil de percibir, pero muy real, sería preguntarte, por ejemplo, ¿cómo has llegado a este vídeo? ¿Ha sido el título? ¿Ha sido el algoritmo? ¿Han sido las etiquetas que he dejado yo para hacer más fácil que lo encuentres y ayudar a ese algoritmo? En definitiva, hay muchas estrategias que a menudo pasan inadvertidas y que tienen que ver con técnicas de, pues por ejemplo, neuromarketing, o podría tener que ver con estrategias de ingeniería atencional, que, vamos a decirlo así, serían las técnicas que utilizamos para captar la atención de las personas o para mantener su atención durante los vídeos o durante este tipo de contenido que creo yo. Yo tengo una cruzada personal contra la tecnología, evidentemente, dado que estoy ahora mismo hablando desde la tecnología, pues por una cuestión de coherencia. No creo que la tecnología per se sea mala, sino que es el uso que se hace muchas veces de esa tecnología y la manipulación que se ejerce. Mi cruzada personal, por tanto, es contra la pérdida de privacidad de las personas, contra la pérdida de control y contra ese manejo que a menudo se hace sin que la propia persona pueda ser muy consciente, o sea, del todo consciente, o tenga muchas capacidades para revolverse contra esa manipulación de la que hablo en el título. Bien, hecha esa pequeña introducción, creo que hay como siete, sí, diría siete factores que se pueden identificar, o que de los que yo quiero hablar más bien, sobre cómo se manipula a las personas. La primera tendría mucho que ver con ese comentario que hago sobre la tecnología, y es que esta nos rodea y nos envuelve. Está grabando este vídeo, te está sirviendo para que tú lo puedas reproducir, la utilizamos para prácticamente todo en el mundo occidental, y lo cierto es que esa tecnología ejerce un poder manipulador sobre nosotros, precisamente porque a menudo nosotros le decimos las cosas. Es decir, un teléfono inteligente o una tablet no solo captan información porque tienen, imagínate, micrófonos, cámaras o tal, sino por la forma en que nosotros volcamos contenido privado en ellos, que permite que luego se nos manipule y se nos maneje. Ejemplos de esto lo tendréis en el típico caso de hablar de un tema y que luego aparezcan anuncios de ese tema y pareciera que nuestros teléfonos nos están escuchando, ¿no? No quiero crear paranoia ni nada parecido, pero bueno, lo cierto es que parece que esa información que volcamos o que gira en torno a nuestros dispositivos tecnológicos después se vuelve un poco contra nosotros. De ahí la famosa idea de si no te venden un producto, el producto eres tú, ¿no? Es una máxima bastante común en el mundo de la tecnología, y lo cierto es que uno de los factores que influyen en la manipulación es precisamente ese volcado voluntario, que eso es lo sorprendente de la información. Si pensamos en hace una década, la idea de poner, imaginaos, tu nombre o tarjetas o fotografías o cosas así en Internet era una absoluta locura, y sin embargo, si estáis en la franja de edad del, bueno, pues 18 a 20 años, seguramente esto os parezca algo completamente normal. Pues no lo es. Es decir, en un momento dado eso se veía como algo peligroso y ciertamente indeseable, ¿no? El hecho de volcar información en Internet. Pero hoy en día lo hacemos de una manera mucho más relajada,
No, insisto, nunca lo digo desde emitir un juicio de valor sobre ti que estás viendo este vídeo, porque yo también hago compras por internet y también soy usuario de la red, lo veis en este vídeo. No pretendo sentar cátedras, sino simplemente analizar la realidad desde mi perspectiva. El segundo factor es que las personas a menudo infravaloramos el riesgo. Este concepto, que en psicología se conoce como vulnerabilidad percibida, tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando le preguntamos a un paciente, o te lo pregunto a ti, ¿cómo va a ser tu salud en el próximo año? Probablemente tu creencia de que tu salud va a ser mucho mejor de lo que en efecto va a ser durante el próximo año, la próxima década, o el resto de tu vida, para el caso, es mayor de lo que en realidad esa salud va a ser. Es decir, vas a tender a sobreestimar tu bienestar. Esto que se conoce como la vulnerabilidad percibida, o mejor dicho, la invulnerabilidad percibida, a mí no me afecta, yo no me voy a enfermar, a mí no me pasa nada, pues nos explicaría por qué las personas infravaloramos el riesgo real que existe cuando hablamos de cómo podemos defendernos de esa manipulación. Creemos que nos resistimos mucho más de lo que de hecho nos resistimos. Por otra parte, hay un factor, el tercero ya, que serían las sofisticadas técnicas de control de las masas. Y esto no lo quiero decir desde un punto de vista conspiranoico ni nada parecido, porque no tiene nada que ver con eso, es algo mucho más sencillo. La realidad es que hoy en día nos movemos en dinámicas sociales que se centran mucho en manipular a través de estas técnicas que son viejas conocidas en psicología, pero también en el imaginario colectivo. Por ejemplo, imponer la idea de un enemigo común para generar un pensamiento dicotómico. Es decir, o estás conmigo o estás contra mí, o eres mi amigo o eres mi enemigo. Esta es una forma muy útil que tienen ahora mismo, por lo menos que yo perciba, de manipular a la ciudadanía. Después también se genera un efecto de oveja negra, es decir, la persona que se salga de ese discurso dicotómico, es decir, que se atreva a pensar por sí misma y a diferir del grupo, será señalada. Y daos cuenta que las personas tenemos esa tendencia al tribalismo, el pensamiento del colectivo se entiende como un factor protector. Por lo tanto, evolutivamente hemos tendido a situarnos siempre con el grupo. Cuando se crean dos grupos en esta dinámica de tú estás conmigo o estás contra mí y alguien se sale del grupo, no solo es señalado, sino que el hecho de ser señalado nos hace sentir verdaderamente vulnerables. Y eso es porque biológicamente tenemos esa característica evolutiva, que es la tendencia al tribalismo. No quiere decir que todo el mundo irresistiblemente tenga que unirse a la posición del grupo, pero en general es así. Por eso, si pensáis en situaciones sociales en las que hay tres personas y dos de ellas incurren en una conducta, pues la tercera tenderá a hacerlo, precisamente por ese factor protector del grupo, que es lógico y evolutivamente tiene muchísimo sentido. Bien, pues esto se utiliza contra nosotros, es como que se hackea esa biología para manipular a la gente, entonces se crea muy rápidamente, se sitúa en la sociedad una posición y cualquiera que disienta de esa posición o simplemente que la critique es automáticamente separado del grupo y de ese modo se acrecenta, digamos, su malestar y se dificulta tomar posiciones críticas. Y por otra parte hay una simplificación total y absoluta de la realidad. Es decir, si lo pensamos en ejemplos, por ejemplo, como TikTok o como YouTube con sus shorts, esta idea de que, imaginaos, yo hago vídeos larguísimos y me explayo todo lo que quiero, ¿no? Es decir, expreso mis ideas y las elaboro en la medida que me apetece. Usualmente me lleva media hora, pero si me llevase 3 no tendría ningún tipo de problema. Tampoco pongo límites ni intento acercarme a menos tiempo. El caso es que cuando pensamos en vídeos como shorts o en TikTok o en contenido de consumo muy rápido, eso está orientado a una sobresimplificación de la realidad. Y la realidad es mucho más compleja de lo que a menudo el mundo parece expresar. Cuando las personas toman posiciones, cuando hablábamos hace un momento de esa manipulación a través de la creación de grupos de A o B y de un pensamiento, digamos, homogéneo y tribal, se descartan un montón de matices que son relevantes. Las personas no son de izquierdas o de derechas, las personas se mueven en un amplísimo espectro en su posicionamiento político, en sus valores, en sus comportamientos, que se escapan de esa dicotomía
tan simplista, ¿no? Cuando se habla de estos debates de dos posiciones claramente enfrentadas y aparentemente incompatibles, en realidad eso es una mentira, es una estrategia, es una trampa, porque hay como muchos grados, ¿no? en el medio que se simplifican porque es útil simplificarlos. Si los simplifico y parece que no puedes elegir, parece que solo puedes tomar dos posiciones, entonces me resulta mucho más fácil situarte en ese pensamiento dicotómico, en esa dinámica, y desde ahí no te atrevas a disentir, porque si disientes, te voy a señalar y te voy a separar del grupo, y eso biológicamente te va a machacar hasta el punto de que vas a renunciar a tu posición. Si esto lo añadimos a una capa de vulnerabilidad percibida que comentaba antes, creemos que realmente nosotros nos podemos resistir a ese efecto, pero la realidad es que no es así. La realidad es que usualmente nos cuesta mucho hacerlo. O eso dicen o eso dice la información que yo conozco de psicología. Bien, siguiendo en estos factores que son útiles para la manipulación, podríamos hablar de el agotamiento estratégico de la capacidad atencional. Esa ingeniería de la que os hablo, atencional que mencionaba al principio, tiene mucho que ver con reducir la defensa que tienen las personas para protegerse en muchos aspectos. Y uno de ellos es precisamente eso. Si agoto tu capacidad atencional, te lo voy a poner muchísimo más difícil para, pues imaginaos, si os ofrezco un vídeo en el que se habla de cómo te manipulan en un minuto y un vídeo de cómo te manipulan que dura media hora, ¿qué preferís? Así a bote pronto. Bueno, pues biológicamente también hemos evolucionado para, en igualdad de condiciones, el mínimo esfuerzo, el menor gasto energético posible. Por eso tendemos a esa simplificación. ¿Qué pasa? Que cuando se utiliza para reducir nuestra capacidad de afrontar desafíos superiores, por ejemplo, leerse un artículo extenso, por ejemplo, profundizar en un libro con un lenguaje complejo, no digo que esto sea sublime desde el punto de vista de la cultura, pero sí que es cierto que hay cierto esfuerzo que hay que hacer para trascender y para llegar a información muchas veces compleja. Entonces, si reduzco la capacidad atencional de la persona, literalmente mermo su inteligencia. Es decir, mermo su principal línea de defensa frente a la manipulación. Por eso, estos mensajes de consumo rápido y súper simplificados que deshacen de alguna manera, desintegran literalmente la capacidad de atención de las personas y luego es muy difícil volver a integrarla y volver a ese punto inicial. Esto se sabe con las redes sociales, esto se sabe con el estímulo constante al que se someten muchas veces a las personas y especialmente a los adolescentes que se están criando en el mundo actual. Por lo tanto, una de las estrategias principales de manipulación es literalmente inhabilitar la capacidad para un pensamiento, para un razonamiento profundo y esforzado, de manera que para cuando la persona quiera virar ya no puede, porque ya digamos se ha averiado su sistema de elección y de recompensa. El quinto factor que yo identifico es la creación de conflictos artificiales para tener a la gente entretenida con verdaderas chorradas que suponen muchas veces bombas de humo social. Voy a intentar expresar esto sin crear fricción y situarme políticamente. Imaginemos, por ejemplo, un tema como que en mi ciudad se esté debatiendo un modelo de recogida de las basuras en pro de la ecología. Y la ciudadanía está en plan, no, yo soy ecologista y tú eres antiplaneta porque estás promoviendo la destrucción del único planeta que tenemos y del único ecosistema que tenemos para sobrevivir. Bien, establecemos esas dos posiciones dicotómicas en un debate que es una bomba de humo, porque a lo mejor en mi ciudad, antes de hablar sobre la huella de carbono o el impacto de las recogidas, hay otros problemas más esenciales y más acuciantes que afectan a la sociedad. Cuando hablamos de medidas que son auténticos absurdos y que son auténticas construcciones intelectuales de personas que se dedican profesionalmente a elaborar estas bombas de humo sociales, lo que estamos haciendo es despistar a la gente de los verdaderos problemas que tienen las personas. Y claro, si las personas, lo vemos en un ejemplo, por ejemplo, con la pandemia, se habla mucho de culpabilizar a la ciudadanía, pero se habla muy poco de que 2 años después tal vez habría que plantearse si la gestión de los que tienen capacidad de gestión está siendo buena. Eso no se habla, porque se lanza la bomba de humo y se despista a la ciudadanía
con estos mensajes de, ¿por qué este no hizo? ¿Por qué el otro sí hizo? Y estas peleas creadas que son una manipulación para entretener y despistar de lo importante. Este tipo de fuegos de artificio son muy comunes y no sé, se me viene ahora a la mente un caso que ya creo que ya concluyó, pero un caso en el que un actor muy famoso fue acusado de un delito muy grave y entonces de repente anunció que era gay. Y fue como, ¿y qué? ¿No? Pues lo hizo porque pensó, dijo, bueno, es que si digo que soy gay, a lo mejor despisto a la opinión pública de este delito del que me han acusado, ¿no? Pues estas maniobras, a menudo desesperadas, se ven mucho y son una técnica vil de manipulación muy muy frecuente en nuestros días. Otro factor importante es la promoción, y este es fundamental, la promoción del ruido. La promoción del ruido entendido como ruido social. Eso nos lleva, por ejemplo, a políticos que toman decisiones. No hablo de políticos. No voy a entrar en esas dicotomías de fulanito o menganito dijo. No. En general, no, esto es una generalización absoluta, pero en la figura del político, pues veo muchas veces la dinámica de no hago lo que es mejor, sino que hago lo que me trae más votos, porque eso me va a mantener en el poder. Entonces al final se toman decisiones que no son las mejores, son aquellas que mayor probabilidad tienen de mantenerme en el poder. Por lo tanto, si en mi ciudad, hablando al hilo del ejemplo que ponía de la ecología, hay un colectivo de personas que no concuerdan con mis ideas, pero que no me van a votar, pues son un cero a la izquierda a nivel político. Entonces, mientras yo pueda mantenerme en el poder, esa gente que no concuerde conmigo, cero a la izquierda, y los que sí concuerdan conmigo son lo más importante de la ecuación. Y de este modo creamos una polarización bestial en la sociedad. Y ojo, no subestimemos este conflicto, porque también desde la psicología se sabe que cuando creamos endogrupos, es decir, cuando creamos grupos que se perciben con esa entidad, por ejemplo, los ecologistas, ¿no? O los no sé qué. Estos grupos tienden a reforzarse entre sí y tienden a oponerse muy firmemente a aquellos a los que se contraponen. Con lo cual, realmente creamos un verdadero conflicto social. Y lo creamos, porque no se produce, es creado. Por otra parte está la prensa. Os voy a dejar abajo vídeos relacionados en los que hablo de por qué la prensa, en fin, ¿no? Pero la mayoría de las noticias son más fuego de artificio. Son noticias inútiles en muchos casos, que son irrelevantes para vuestra vida, pero que atraen esa atención y la diluyen y os dispersan. Es que mira lo que está pasando. Uf, mira qué asesinato más horrible hubo en la otra punta del mundo. Da igual. O sea, esto es una... son noticias que se hacen para mantener la atención de la gente. No se hacen para informar. Informar no es el objetivo. ¿Qué va? El objetivo es entretener a la gente y darle un entretenimiento rápido. Y por último, estaría no sé cómo traducirlo, como el señalamiento de la virtud, el virtue signaling sería, en inglés, que lo que busca es señalar la virtud en uno mismo con una conducta social para obtener una recompensa. Esto se ve mucho en estas historias que se hacen ahora, ¿no? Que es como, bueno, pues si lo políticamente correcto es hacer X o Y cosa, yo la voy a hacer para que todo el mundo vea lo políticamente correcto que soy. No es que me importe en absoluto el tema, solo quiero que lo parezca. Las redes sociales lo promueven mucho. Así podríamos ver, hablando de la ecología, pues si hay una empresa que resulta que despide a fulanito de los palotes porque se niega a reciclar, me lo invento, pues esa medida que toma la empresa no tiene, a lo mejor esa empresa es súper contaminante y destructora de mundos, pero eso da igual, porque hacen esa pequeña muestra de virtud en forma de, pues mira, despido a este tío para que parezca que soy muy comprometido con el medio ambiente y luego da igual que yo contamine o deje de contaminar, eso es otro tema. Aquí se trata de señalar la virtud, del virtue signaling, del que os hablo. Entonces, de esta manera, se alteran muchísimo los valores sociales y se crea una dinámica en la que las personas son manipuladas para perseguir la notoriedad, para hacer ruido. Cuanto más ruido haces, más notoriedad tienes. Entonces, una vida ordinaria, yo tengo una vida totalmente ordinaria. Soy una persona muy normal.
con su trabajo. Entonces, una vida como la que tengo yo no tiene nada de destacable, ¿no? En el sentido de, pero eso se penaliza, es irrelevante. Aquí lo que importa es el ruido, el llamar la atención, el cuanto más extravagante, mejor. Y por eso veréis a menudo a personas incurriendo en actitudes no sé si muy provechosas para sí mismas en las redes sociales, precisamente buscando diferenciarse y llamar la atención. Faltan, sin embargo, referentes, faltan valores, cultura del esfuerzo, y hay una especie de capa de egoísmo infantil derivado de esa incapacidad para trascender, para esforzarse y profundizar. Por eso, si le preguntáis a, no sé, personas que tengan 60 o más años cuáles son sus referentes, os van a decir ciertas personas que probablemente vosotros conocéis, y por eso si le preguntáis a personas de 20 años, pues seguramente no tienen referentes de ningún tipo, porque no existen. ¿Y por qué no existen? Porque para convertirse en un referente a nivel mundial, seguramente hay que arriesgarse a algo más que hacer un TikTok, ¿no? O una performance ahí en algún tipo de evento políticamente correcto. En fin, falta todo eso. En la generalidad, evidentemente vosotros pues, podéis tener unos valores muy desarrollados o yo tener algunos valores concretos, pero esto es una apreciación de cómo se manipula a través de dinamitar todo aquello que asienta a las personas, como el hecho de tener un referente, como el hecho de tener unos valores. No estoy hablando de unos valores concretos, no estoy diciendo estos o aquellos, estoy hablando del desarrollo de los valores de las personas, de la cultura del esfuerzo, y de renunciar un poquito a esa sensación que muchas veces nos da de que pareciera que las personas creen que tienen derecho a estas paradojas que la paradoja de justicia, que se le llama en el universo de la terapia cognitivo-conductual, en concreto en las distorsiones cognitivas de las que habla un psiquiatra que se llama David Burns en su libro, que además os recomiendo, que es Feeling Great, se llama el libro. Bueno, pues en esas distorsiones cognitivas, en esas creencias de que tenemos derecho a, pues la gente se cree que tiene derecho a todo. Y la realidad es que no tienes derecho a casi nada. O sea, no tienes derecho, por no tener, no tienes derecho a que no venga ahora un meteorito y destruya el planeta. Es que no tienes derecho a nada. Entonces la gente adquiere esa posición infantil de que creen que tienen derecho a las cosas y entonces se vuelven muy manipulables. Porque con tal de que te den esa cosita que tú quieres, pues ya está, ¿no? Ya haces lo que sea necesario. Bien, y por último, importantísimo, el factor número 7 sería aprovechar el malestar emocional. Es así de sencillo. Lo que se busca es mandar un mensaje emocionalmente poderoso que apele a vuestra empatía y que apele a la humanidad de las personas para remediar situaciones que pues no tienen mucho sentido. Imaginaos que se tomen una decisión. El otro día veía en el caso de unas vacunas infantiles que en España pues no se financian. Yo, que tengo un hijo, la tuve que pagar de mi bolsillo para poder ponérsela, y luego vi pues que a lo mejor el gasto que supone financiar esas vacunas para el erario público salva a 7 niños. Claro, en ese vídeo se comentaba, y es interesante, se decía, claro, si a ti te hablan de esos 7 niños y te ponen un vídeo de esos 7 niños que murieron porque no se financiaron las vacunas, porque sus padres no podían a lo mejor o no querían pagar esos ciento y pico euros que me valió a mí cada una de las dosis, que creo que son 2 o 3, claro, te ponen el vídeo del niño y entonces te van a movilizar y te van a manipular, porque lo que no te van a decir es que para financiar la salvación de esos 7 niños hubo que reducir los recursos de esta otra cosa que implicó la muerte de tropecientas personas. Pero eso da igual, porque la manipulación se ejerce a través de esa historia de 7 niños, no de la otra parte. Entonces, esto genera que muchas veces se nos presentan problemas desde el punto de vista emocional, y esto es muy poco útil, y de hecho se ve mucho en patología psicológica, cuando la persona está demasiado fusionada con sus emociones, cuando vive demasiado literalmente a través de sus emociones y se aleja de la realidad objetiva, a menudo por ahí surgen problemas importantes.
que pienses una cosa o que sientas una cosa no quiere decir que esa cosa sea real, ni correcta, ni útil para ti. Por eso un paciente que a lo mejor tiene una crisis o está viviendo en un momento con muchísima ansiedad, se le disparan todas las alarmas interiores, está preocupadísima, pero en la práctica no es muy útil que viva a través de esa emoción. Hay que trabajar con él para restaurar ese equilibrio no ansioso. Por lo tanto, lo que se hace es crear una dinámica que es, presento un problema emocional, me presento como solución a ese problema, manipulándote, y presento posteriormente otro problema, de manera que cada vez te voy llevando más a mi terreno. Es una especie de rueda de la rata existencial en la que se vende que la felicidad o el bienestar o lo justo o lo correcto o este tipo de historias son alcanzables y se manipula a la gente a través de sus sentimientos y de esa empatía para conseguir movilizarla en una dirección. Por eso hay personas increíblemente inteligentes y bondadosas cuya buena intención es indudable y que sin embargo toman decisiones que realmente son crueles y que atentan contra las libertades de las personas precisamente porque están siendo manipuladas. Bien, y hasta aquí, digamos, la parte de la crítica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo he pensado, a la hora de hacer este vídeo, no quería quedarme solo en la queja, ¿no? Por así decirlo, sino en decir, bueno, ¿y qué se puede hacer? Si tú que estás viendo este vídeo dices, a mí, la verdad es que me gustaría sentir o intentar no estar tan manipulado o tan expuesto a la manipulación. Yo creo que hay 10 claves que las hago en forma de humilde propuesta, en el sentido de, bueno, yo os propongo lo que a mí se me ocurre desde un punto de vista humanista, confiando en vuestra capacidad, que es lo que nos dice la psicología humanista, ¿no? De confiar en vuestra capacidad para protegeros y para tomar vuestras propias medidas de protección. Frente a esta manipulación que existe y que se nos cuela a través de esas 7 grietas que os he mencionado en este vídeo. La primera no está en un orden particular de importancia, o sea que simplemente las digo según las he pensado. La primera, que sí me parece esencial, es leer todo lo que podáis y aprender, sobre todo aprender a diario, porque leer y la cultura es la mayor protección, en mi opinión, para este tipo de manipulaciones. El pensamiento crítico y la capacidad de pensar, veréis que es una de las cosas que más miedo le da a las personas que desde las alturas ejercen esa manipulación que claramente existe. Para mí, otro punto, abandonar las redes sociales y la prensa. No quiere decir, bueno, no hace falta que digáis todo, abandono todo, me voy mañana de absolutamente todo. Yo lo haría, pero podemos, en vez de abandonar, decir reducir drásticamente el consumo de redes sociales y de prensa. En número 3, reducir el uso de la tecnología y, en lo posible, no deis datos. Si es que muchas veces los datos se van a utilizar en vuestra contra. Entonces esto es como una persona a la que detienen y le dicen todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Cállate, no digas nada porque si no lo van a utilizar contra ti. Pues es un poquito lo mismo. Intentad no dar esos datos, no ponerlos tan fáciles y accesibles. Vigilad dónde ponéis vuestra información. El número 4 sería reducir esa vulnerabilidad percibida a través de pensar que somos un producto, entendido como si os vierais como en un documental de estos, ¿no? Que se ve ahí a la gacela y dices, uff, esa gacela la van a fundir en menos de nada, ¿no? Pues imaginaos a vosotros mismos con ese nivel de vulnerabilidad. ¿Qué medidas tomaríais para protegeros si lo estáis viendo venir? Si os encontráis a veces en opiniones que yo es que discrepo, pero no me atrevo a decirlo. Yo es que disiento, pero no sé muy bien por qué tengo miedo a expresar mi posición. Posiblemente es una buena forma de romper esa dinámica. Pensad en vuestra vulnerabilidad real y en que posiblemente estéis sobreestimando la protección que tenéis. Desarrollad valores, número 5, y buscad referentes. Mis referentes los encuentro a menudo en la psicología y en otros autores o en libros o en personas que han vivido antes que yo o también en gente de mi entorno, pero los valores y los referentes, sobre todo los referentes a gran escala, son importantes porque nos dan cierta orientación. A lo mejor yo no voy a ser capaz de sacrificarme hasta el punto de tal o cual persona, pero sí que puedo apuntar así de alto y decir, a ver si llego a ser así, ¿no? A ver si llego a ser tan buen terapeuta, a ver si llego a ser, pues no sé, tan buen padre o tan buen amigo o lo que sea que es importante para vosotros. El número 6
sería cuidad vuestra atención, porque es un recurso importantísimo y que está siendo totalmente bombardeado y atacado por todos los frentes con o sin intención de manipularos, eso ya da igual. Cuidar la atención implica planificar e implica trabajar de forma concentrada en una única tarea. Eso es muy importante, hacer una cosa cada vez y centrarse para proteger nuestros recursos atencionales, porque literalmente, si no, merman y se pierden. Y es una verdadera pena. Número 7, marcarse objetivos. Fundamental también el hecho de decir, abandonad el miedo este que muchas veces nos meten en la cabeza a través de la manipulación de lo que uno quiere hacer y lo que otro, que no, si no vamos a vivir casi nada, ¿no? En el sentido de tomad decisiones. No hace falta tampoco inmolarse, pero sí atreverse a defender las ideas de uno y expresarlas y creer en lo que uno hace y lo que uno quiere en la vida. No tener miedo, porque el miedo inhabilita a la persona y le incapacita para disfrutar de muchísimas cosas y para ejercer otras tantas. Entonces, marcarse objetivos e ir a por ellos, independientemente de lo que la gente nos diga y de la opinión de los demás, es una buena forma de reducir la manipulación. Cuando os dicen, no, es que no puedes hacer esto porque nada, podéis hacer lo que os dé la gana con vuestra vida. Podéis virar y orientar vuestra vida en la dirección que queráis cuando queráis. No necesitáis mi permiso, pero lo tenéis. Entonces, no permitáis que la gente os manipule metiéndoos miedos y diciéndoos cómo tenéis que vivir vuestra vida. El número 8, un factor protector importantísimo en muchísima psicopatología, el cuidar de los seres queridos, el vincularse con los amigos y con la familia y escapar de esa dinámica dicotómica que nos quieren imponer y no crear bandos, porque las personas, si alguna vez os situáis en estos bandos, pensad que hay muchos gradientes entre uno y otro y posiblemente ese uno y otro no sean los únicos reales que existen en el debate. Entonces, abandonar esos bandos es fundamental. Número 9, atender a problemas reales. Está genial hablar de la huella de carbono de no sé qué, pero en el mundo real hay problemas muy urgentes que requieren también atención y que a menudo nos afectan de manera más importante que otros que nunca acaban de ser, ¿no? Por último, número 10, dejad de vivir, bueno, si es que os pasa, dejad de vivir o dejad de comprar el bienestar. La felicidad no se compra, el bienestar no se compra, ni nos lo regalan, no se consigue estar feliz siempre, ya he hablado de esto en otros vídeos que voy a dejar abajo, pero tener esa claridad de los valores nos orientan y nos llevan a través de la experiencia de la vida, buena o mala, pero no se puede comprar el bienestar, ni se pueden tomar decisiones siempre desde los sentimientos o solo desde los sentimientos, porque a menudo nuestras percepciones, los sentimientos, que al final son percepciones subjetivas que creamos también con un significado personal, nos engañan a menudo, y esto se sabía ya en la antigua Grecia, no es algo que haya inventado yo. Por lo tanto, un buen entorno social, cuidado, y con el que tengáis una buena conexión, esas medidas de culturización que nos protegen, esa toma de conciencia del intento que existe de manipular a las personas a muchísimos niveles, es precisamente lo que os va a proteger, la capacidad crítica. Eso es lo que os puedo aportar yo desde lo que he aprendido en psicología. Si tenéis alguna otra observación, pues ya sabéis que abajo me encanta leer vuestros comentarios. Y nada más, espero que este vídeo os haya aportado, espero que no os haya manipulado y como siempre os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Hasta la próxima.